Continuamos en Con Todo y a Tiempo, recorriendo los distintos caminos de la cultura. Este miércoles 11 de marzo del 2020, el día sigue nublado, sigue con alguna llovizna, que se larga y no se larga, el tiempo está indeciso. Y bueno, seguimos con invitados, retomamos y volvemos con nuestros columnistas que volvieron. Mira, si vuelven es porque los tratamos bien, por lo menos. Porque si no, viste, no, vos sabés que... No quieren firmar el contrato. No, estoy ocupado, vos sabés que otra empresa me llamó justo. Claro. Entonces, no puedo y no tengo tiempo. Este horario, ay, vos sabés que me justo... Me mató, no puedo. Cualquier excusa es válida para faltar, ¿viste? Claro. Bueno, está con nosotros la doctora... abogada Lorena Moreno. Hola, Lore, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo está todo? Bien, tanto tiempo. ¿Qué tal las vacaciones? Bien. Sí, la verdad que bien, pero ahí limitadas también, porque el tema de salud está los 365 días del año, así que... Y este año 366. Exacto, este año un año más no lo conté, o sea que se me sumó un año más. Así que, o sea... en casa, pero con habilitaciones de ferias, todas esas cuestiones que no podían esperar, así que bueno, trabajando. ¿Qué va a hacer? Después, en algún momento, en algún momento sí se van a llegar. Alguna vacación calma. Sí. Cerca del 8 de marzo, que estuvimos hablando, que se habló mucho sobre los derechos de las mujeres, queríamos, digamos, poder charlar con vos sobre... los derechos en los trabajos de las mujeres, o en ciertos ámbitos. Sí, en realidad el trabajo de la mujer en su momento era un trabajo que no era reconocido, que estaba mal remunerado, que no estaba categorizado tampoco. Por eso surgió, acordate, el Día de la Mujer, por esto del incendio de la fábrica textil. Exactamente, y vos ten en cuenta que desde ese tiempo, que hace muchísimos años en adelante, fue muy lento todo el progreso y el reconocimiento de derechos, porque no es que fue de un día para el otro, desde ese momento ya empezó a haber un cambio tan rápido. Claro. Empezó a verse el cambio cuando empezaron estas luchas también de que se empezaron a hacer más fuertes, y más allá que por ahí las leyes estaban, las convenciones internacionales por los derechos de la mujer, pero demoró un poco en insertarse, digamos, en todo el ámbito, no solamente laboral, sino en todos los ámbitos de la vida también de la mujer. Viste que fuera del micrófono estábamos hablando de la actualidad, de esto de las mujeres choferes de colectivo, sí, que muchas empresas no las contratan, salvo para cubrir vacaciones de otras personas, pero no las toman, digamos, dándole una línea, un horario. Claro, y ten en cuenta que se incorporó así relativamente por el hecho de que iniciaron acciones judiciales. El año pasado claro, reclamó la municipalidad. Exacto, donde hubo un movimiento como para que ellas puedan ser incorporadas. Entonces, de alguna forma, tenían que acatar también una orden judicial que les ordenaba que tenían que tomarlas, y aparte con todos los mismos derechos que los hombres. Te digo, yo lo cuento, pero no te voy a decir mi edad, pero te puedo decir que hace mucho tiempo, cuando existió una línea de colectivo que era la 303, había una mujer que manejaba. Creo que fue la única. Habrá sido una excepción. Sí, claro. La pusieron, una vez se equivocó de recorrido, porque creo que era la 303 que iba por la parte del Verdi. Imagínate las cosas que le decía. Sí. O sea, vos decís, a cualquiera le puede pasar. Sí, pero cuando le pasa a una mujer es más... Claro, yo tenía 10 años, estamos hablando de algunas décadas atrás, ante todo esto. Poquito. Claro. Bueno, yo les di una pista. Bueno, tampoco que nos pongamos a hacer tantas cuentas, ¿no? No era para eso. Sí. Bueno, yo recuerdo que de no hace mucho, a veces cuando íbamos a buscar un trabajo, por eso yo tampoco voy a decir mi edad, pero hasta no hace tantos años atrás una iba a buscar un trabajo y por ahí el estado civil, si tenías hijos, todo era
Un impedimento para poder conseguir trabajo, y ni te cuento si estabas embarazado, tenías hijos o eso limitaba que vos puedas conseguir un lugar. La visión del patrón era no, una mujer no, porque después se casa, queda embarazada, son más... Es un problema para ellos en realidad, o sea, lo toman como un problema, y más también en determinados trabajos donde hay que buscar las suplencias, donde que tienen, entonces no quieren tener problemas, ¿viste? Y era, o sea, y hasta el día de hoy lo sigue siendo, porque seamos realistas, y en algunos trabajos por ahí lo sigue siendo, no en la medida que era antes, pero eso salió una nota la semana pasada con esto de la mujer, donde la mujer sigue siendo mal pagas al hombre. Claro, porque se hizo un estudio que lo tengo acá, que yo estuve investigando sobre ella prepara el su tema. columna. Yo hago bien los deberes en el tiempo que puedo. ¿Viste? Ella prepara su columna. Es todo un informe que se hizo donde las mujeres son menos pagas que los hombres, y el nivel de pobreza es mucho mayor en las mujeres que en los hombres. O sea, esto es un estudio que se hizo en el Gran Rosario, o sea, que fue específico, y en comparación con otras provincias y con otros lugares, en Rosario se acentúa más esa diferencia. Y hay muchas más mujeres también que hacen ese trabajo no remunerado, que se les llama a las mujeres que son amas de casa, que cuidan a sus hijos, que no tienen otro trabajo fuera de su casa. Entonces dice que la mayor cantidad de mujeres dedicadas a eso están concentradas en el Gran Rosario, de acuerdo a este estudio que hicieron de la Universidad Nacional de Rosario, que lo empezaron a hacer ahora, que donde se armó todo un... 2019, 2020, ¿ahora es? Sí, ahora es reciente, bastante reciente. Sí, yo creo que también en el problema, por decirlo de alguna manera, en esto de las reivindicaciones de las mujeres, se mezclan un poco los tantos, o sea, porque la marcha del 8 de marzo, se mezcla el derecho, el aborto legal, entonces eso tapa, digamos, a otros requerimientos o a otras cosas que piden las mujeres, tan válidas como a lo mejor como eso, o más tal vez. Claro, lo que pasa es que el rol reproductivo que tiene la mujer no tiene que ser un impedimento a la hora de conseguir un trabajo. Claro. Y en el momento que la mujer queda como que tiene que estar en la casa ocupándose de sus hijos, todo tampoco es así, porque tiene que ser equiparado, tiene que ser algo equitativo. Entonces eso te voy a decir, los varones, suponete, si se enferman los hijos, no en todos los trabajos tienen licencia. No, ninguno. Claro, o sea, depende de la enfermedad, o sea, si el hijo está internado, si hay alguna pues suponete problemática ahí por ahí, pero va a depender más de la mujer, del empleador, pero siempre es la mujer la que va a tener las licencias. Creo que en el empleo público dan licencias así, claro, pero familiar. Sí, en los privados pero en los privados no existe. No, generalmente no, y a los hombres ahora estaban peleando también porque los hombres en esa etapa que tienen de paternidad, sería, o sea, cuando tienen un hijo también que tengan esa licencia que les permita estar antes era 2 días nada más. Claro, exactamente. Entonces por ahí también se está pidiendo eso, que no solamente que sea el rol de la mujer, sino que el padre tenga ese protagonismo junto con la mujer, que no se trata tampoco solamente de los derechos de la mujer, sino de los derechos del hombre. Seguro. O sea, en realidad, y que de última lo controlen, si ven que no le van a dar licencia a las dos personas. Bueno, hay un montón de medios para digamos, poder controlar eso. Suponete alguna vez se la dan al hombre, otra a la mujer, y los dos trabajos no se ven perjudicados. Y cuando seguro que a lo mejor sería bueno en esto de que el hombre ocupe ese cargo después de haber nacido. Ustedes que fueron madres pueden decir que si existe la depresión posparto, a lo mejor, que a lo mejor si la mujer no está todo el tiempo en la casa con el bebé, o está acompañado, o puede volver a trabajar a lo mejor y se queda el hombre cuidando al bebé, esas cosas generan un ambiente más tranquilo, por decirlo de alguna manera. Claro, porque aparte si uno está bien, vas a también a tener un mejor desempeño en tu trabajo, y creo que también tiene que ser reconocido de todas formas.
por ahora, o sea, los derechos que tiene la mujer es que cuando está, primero tiene que dar aviso del embarazo, obviamente, eso sí o sí, no tiene que ser despedida por causa del embarazo, o sea, una vez informado del embarazo no la tienen que despedir, porque se considera como que es un despido sin causa y agravado aparte. Fíjate entonces vos. eso tenés también una indemnización más grande por el hecho de que te despidieron por esa causa. Claro. No tiene que ser una causa de despido. No, para nada. Después la mujer tiene su etapa de licencia que lo puede manejar, que se lo puede tomar más días antes del parto o más días después, se lo puede manejar. Tienen que reservar su puesto de trabajo, o sea que cuando vuelve de ser madre el puesto tiene que estar, tiene que ser el mismo, no se lo pueden cubrir con otra persona y decirte, no, vos te voy a mandar a hacer tal cosa, excepto que te quieran dar un ascenso, y bueno, ahí no hay discusión, pero son una serie de derechos que más allá de que la mujer tenga la posibilidad de tener el parto y todo sin perder su trabajo, también les otorga ese tipo de beneficios. También después que pueda cobrar todo lo que es la parte de asistencias sociales, ¿viste? Hoy en día la mujer también le dieron la tarjeta madres a través de ANSES para que la mujer pueda ir y cobrar ese salario familiar por sus hijos, las asignaciones familiares. Muchas veces teníamos los problemas cuando íbamos a un juicio por alimentos o un divorcio o lo que sea, que se la daban al padre. En cambio ahora tienen la posibilidad de ellas tramitar y cobrarlos ellas, para manejarlos ellas también con sus hijos. Entonces una serie de cosas que sí fueron abarcando y pudieron tener esa posibilidad las mujeres de conseguirlo. Me quedé pensando en ese estudio que dijiste que se estaba realizando. ¿Qué otra cosa más descubrieron? Aparte de que hay más gente más pobre, mujeres más pobres. Mujeres más pobres, que las mujeres cobran menos que los hombres. ¿Y se sigue todavía en el 2020? Claro, porque justo el estudio es ahora, pero bien reciente. No sé si, y que salió en todos los diarios. O sea, esas son las cosas más importantes. Las tareas domésticas no remuneradas, que tienen un porcentaje bastante alto, o sea, que serían las mujeres sin trabajo, ¿me entiendes? O sea, que trabajan en sus casas, cuidando sus hogares, sus hijos, y eso no tienen ningún tipo de reconocimiento, ¿entendés? Que se quedan cuidando a sus hijos y después pasa que en el momento de una separación o un divorcio quedan sin nada, sí, está pasando y por eso a veces piden compensaciones económicas, todo por el hecho de todo lo que dedicaron, pero también falta porque no está muy implementado tampoco ese tema de la compensación económica. Entonces, por haber criado a los chicos. Exacto, porque a veces, o sea, se implementa en este momento es cuando la mujer tiene un título, por ejemplo, ponele que la mujer es abogada. Claro. Tenía un buen trabajo, todo, y cuando se casó dejó ese trabajo y dejó de ejercer para dedicarse a sus hijos y a su casa. Entonces, en esos casos corresponde la compensación económica. Mi teoría, o sea, mi opinión es que tiene que corresponder la compensación económica en toda mujer que dedicó toda su vida al cuidado de los hijos y de la casa, porque nunca tuvo posibilidad de poder buscar un trabajo, de poder estudiar o de poder hacer algo. Entonces tiene que tener esa compensación económica todos los años que dedicó, digamos, a la familia. Sí, porque a veces vos pensás, bueno, a lo mejor viste una mujer que está en su casa y demás, pero también las ves con auto, corriendo, llevando las actividades a uno, a otro, haciendo los mandados, o sea, a pesar de los autos o de un mejor ingreso del marido, también andan corriendo como pero es que, claro, aparte vos tenés en cuenta que el ingreso no es de ella y que ella tiene que depender de lo que le quiera dar el marido, y muchas veces por eso también se habla de violencia económica, porque ella se considera que no es de ella, más allá que está dentro de la sociedad conyugal o dentro de una pareja, pero muchas veces vos no generás, entonces no tenés una inserción en el mercado laboral.
Claro, eso también es como te lo hacen sentir tu pareja, porque hay muchas parejas que vos no, obviamente, sí, nuestro cada caso sueldo en concreto, claro, obviamente. La violencia pero es del lado económico, es por el lado de, psicológica. es por el lado de cuando vos no tenés nada y te lo hacen notar, claro. O tenés que estar pidiendo permiso, che, tengo que gastar esto, me das tanto, entonces no tenés una disponibilidad en el dinero y exacto, tomar decisiones porque y después te divorcias o te separas y todos esos ingresos que quizás vos manejabas un poco ya no lo tenés y tenés que te quedás en la nada, digamos, te digo porque lo veo muchas mujeres donde están desesperadas porque después los gastos extraordinarios son 50 y 50 y dice, ¿y dónde saco? Y no tengo y con lo que tengo de alimento de los chicos no me alcanza y ellas quedan bastante a la deriva porque sigue siendo poco digamos, cuando uno se separa, la cuota alimentaria. Y la cuota alimentaria es, sí, sobre un hijo, la provisoria es el 20% y después depende del poder adquisitivo de cada uno. Porque, por ejemplo, si el hombre tiene un poder adquisitivo muchísimo mayor, la cuota alimentaria va a ser mayor. Sí, pero vayamos a una aparte que no tiene clase trabajo. Media, claro, no, clase media con un sueldo básico, mínimo. Claro, empleado comercio. Lo que pasa es que vos tenés en cuenta que si es 20%, no va a ser el mismo 20% para una persona que cobre un mínimo que para una persona que cobre, no sé, un sueldo de 100.000 pesos, ¿me entendés? El porcentaje quizá va a ser el mismo, pero el monto en dinero va a ser menos. Y ni hablar cuando está trabajando en negro, como me decías vos, que ahí directamente no tenés de dónde basarte, entonces se establece pero no existe, por ejemplo, un monto fijo y que después se tiene que ir cada 6 meses actualizando. Eso te iba a decir, pero no sé si existe, yo te pregunto porque bueno, vos sola que estudiaste, pero suponete una persona que no tiene trabajo, ¿no existe una obligación paternal que por lo menos que tengas que conseguir algo para dárselo? Sí, por supuesto, porque la persona del aire no vive. Claro. O sea, la persona del aire no vive y la obligación la tiene sí o sí. Lo que pasa es que vos al no tener de dónde sacarle, porque si trabajan en blanco y no te pasan, es fácil. Claro. Te vas y le retenés del sueldo. O sea, y el empleador mismo, si la persona no va y deposita, vos ya directamente sabés que tenés que ir al empleador y el empleador sí o sí tiene que hacer caso a la manda judicial. Tiene que depositar. Exacto, pero una persona que está en negro y bueno, ya va a depender de esa persona. De cuánto quiera, porque vos no vas a saber tampoco qué ingreso real tiene. Claro. O sea, muchas veces se hace todo un estudio de cómo vive, qué vehículo tiene, a qué lugares frecuenta, cómo se viste, o sea... Un detective general. Claro, porque vos tenés que demostrar la calidad de vida que tiene esa persona, como para decir, si vos te vestís así, vivís acá, qué sé yo, entonces quiere decir que tenés un buen ingreso. Claro. Pero no es fácil, porque a veces no tienen nada a su nombre, no tienen una propiedad, no tienen absolutamente nada y vos no tenés de dónde sacar información. Sí, exactamente. Entonces muchas veces se hacen acuerdos por un monto mínimo y que ese monto se tiene que ir actualizando y nunca llega a ser suficiente para las necesidades. Ten en cuenta que también se ve la calidad de vida de los chicos, a qué colegio van, o sea, toda una serie de cosas se tienen que tener en cuenta en el momento de poder pelear por una cuota alimentaria. Y si toda la vida no te dieron, suponete que no le pasaron nada a sus hijos, ¿hay algo que después no existe nada? Mira, siempre, y es un consejo también, siempre hay que iniciar algo o, ¿cómo te puedo decir? Constituirlos en mora. ¿Qué significa? Que vos los tenés que intimar a que cumplan. Claro. Entonces, en el momento que vos intimaste ese cumplimiento, ahí sí podés hacer un daños y perjuicios, podés hacer reclamar alimentos adeudados, viste, toda esa serie de cosas. Pero si vos nunca en tu vida le reclamaste, vas desde el momento que vos decidís iniciar en adelante. Claro. Sí pasa, por ejemplo, que he tenido casos donde los padres no han reconocido a los hijos, donde se hizo un juicio de filiación, se les ha hecho ADN, se ha comprobado que era hijo de ese señor, y sí hemos iniciado daños y perjuicios por todo ese tiempo que él negó
ser padre. Es ser padre. Ese Como le chico, pasa a y le los negó todos los artistas, derechos. como artistas famosos, futbolistas y todo. Claro, una cosa así, Claro. el hijo de Maradona, Claro, bueno, todo porque eso, cada vez aparecen más. donde el hecho de haberles negado todo eso y el chico que haya pasado también necesidades hace que tengan que después pagar por esos daños y perjuicios que le ocasionó. Mirá. Y con respecto a las mujeres, la división del trabajo sigue estando, digamos, como hace tiempo. La mayoría de las docentes son mujeres, la mayoría de la gente que trabaja en los hospitales son mujeres, en los geriátricos decíamos antes, y hay trabajo específico que ¿por qué no sé? Hay Lo que pasa es que a lo mejor los varones estudian menos para docentes, o sea, son menos la cantidad de hombres que estudian para docentes, o sea, a lo mejor está más instalado en un hombre no estudiar para docente, o sea, más que nada tiene que ver con eso quizás, pero sí se sigue teniendo esa tendencia a que sean más mujeres que hombres en determinados ámbitos. Porque vos decías... Como hay hombres en determinados ámbitos donde no tiene acceso la mujer. Sí, eso hablábamos antes de decir, bueno, algún trabajo que tenga que usar la fuerza. Claro. Lo que me sorprendió, me voy del tema, es cuando estaba el programa Nueva Oportunidad. El año pasado yo tenía contacto con algunos referentes y había curso de soldadura, albañilería y todas esas cosas que se sorprendía que había muchas mujeres. A veces había más mujeres que varones en esos trabajos. Y bueno, en la parte de mecánica de autos, claro. O sea, que vos decís, ese es trabajo de hombres, pero ¿por qué? Porque se instaló en la mente que tiene que ser trabajos de hombres. Lo mismo en la docencia pasaba lo mismo, así se mentalizó que tiene que ser trabajo de mujeres, por ejemplo. Sí. ¿Pero por qué? Porque estaba dentro de lo que era la cultura, la mentalidad y un montón de cosas que era así porque era así. ¿Pero por qué es así? Claro, toda esta diferencia de los derechos entre las mujeres y el hombre es una cuestión cultural. Exacto. O sea, no pasa por otro lado que eso. Es porque ya se hizo como una costumbre. Sí. Entonces, para romper costumbres hay que ir metiéndose y con estas luchas y todas estas cuestiones que están sucediendo ahora, que muchas veces está bueno, porque a lo mejor nos han pasado cosas mucho tiempo atrás donde no estaba todavía instalada esta lucha y todo, que una no se enteraba que estaba mal lo que le estaba pasando. Claro. Entonces, con todo esto empezás a pensar, pucha, no, pero a mí esa vez me pasó esto, entonces estaba mal lo que me estaba pasando. La campaña esta del no es no. Exacto, exacto. Claro, esas cosas que en algún momento, o denunciar a un empleador porque te tocó, cuando se iba a buscar trabajo, por ejemplo, que trabajaba de promotora o lo que sea, y tenía que ir en minifalda a buscar trabajo de promotora, o foto cuerpo entero, qué sé yo, está bien que trabajás con la imagen, pero ¿por qué tenías que ir en minifalda a buscar trabajo y que te veían medidas o sea, son muchas cosas que a lo mejor uno en su momento no se daba cuenta, y vos ahora te pones a pensar y estaba siendo un poco víctima de exacto. Porque la violencia no tiene que ver con el golpe. La violencia puede ser presentada de muchas maneras. Entonces, a veces uno no se da cuenta porque vos decís, bueno, esto es así porque viene siendo así siempre. Y si te pones a pensar, tenés que hacer un quiebre porque no tiene por qué ser así. Bueno, la sociedad misma, o madres o abuelas, decía... es tu marido. Claro, exactamente. Tiene derecho a... o te lo tenés que bancar, bancátelo, por tus hijos. Y te das cuenta que no, o sea, no tenés por qué. Por eso por ahí dice, a la primera te tenés que ir. A la primera de cualquier cosa, de una palabra, de un hecho, o sea... No necesariamente llegar a la violencia física para darte cuenta que algo no está bien, y que a veces no te das cuenta que te están manejando la vida y que te están llevando para donde el otro quiere. Sí, cosa que va a costar de mucho en una sociedad que siglos con la misma mentalidad y que
cambiarla ahora y gente adaptarse también totalmente a esto. Sí, aparte no se está hablando de que la mujer no tiene que ser madre, porque la mujer es mujer y por otro lado es madre. Sí. Entonces eso es lo que hay que saber separar, y no significa que la mujer tiene que dejar ese rol de madre porque es por instinto que lo vamos a hacer. Sí. Pero sí teniendo más libertad y teniendo más posibilidades de salir de solamente tener el rol de madre o de ama de casa o de lo que sea, porque no es solamente nuestra vida dedicarnos a eso. Entonces tenemos que empezar a separar un poco qué es la mujer y qué es la madre. Claro. Sí. Entonces cuando separemos eso, ahí creo que vamos a empezar a ir más para adelante. Me parece también muy bueno la campaña de noviazgo violento. También. Porque ya empezar, digamos, Previo. Los previos, qué sé yo, de no te vistas así, o mi tesoro, mi amor, porque de la posesión de... Claro, son importantísimas las campañas en las escuelas secundarias del ESI, son importantísimas. Mi hija que va a la secundaria siempre las tiene y son fundamentales. O sea, cuando son chiquitos son importantísimas por el hecho de que los chiquitos a veces no saben qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, porque no se dan cuenta, y si viene de una persona cercana, mucho menos, porque es como que la tienen vista de otra manera. Pero para los adolescentes que ya tienen y que ya empiezan, porque desde ahí se arrancan, es indispensable justamente advertirles. Más si de chiquitos se les enseña directamente, no van a caer. Ya no va a hacer falta, obviamente. Pero en este momento son distintas etapas y cada etapa es diferente y pasan por sus distintas crisis. Y sobre todo porque estamos en un proceso de cambio y que... De construcción. Claro, entonces o sea, hay, digamos, generaciones o cierta edad de que toman lo que vienen de un lado o del otro lado, y a lo mejor decodificar eso le cuesta más o asesorarse. Sería bueno y eso es bueno que ahora pueden consultarlo con distintas personas. Sí, está fuera de la familia, porque sí, totalmente. Uno estaba acostumbrado que la familia, lo que decía la familia, o viene no, pero esto viene de la familia, acá siempre fue así. Claro. Y no quiere decir que eso haya estado Pasa bien. que el patriarcado no tiene que ver solamente con los hombres, porque el patriarcado también era ejercido por las madres, por todo quien mandaba, digamos, y quien te decía, no te vayas con esa minifalda, no, ¿cómo vas a salir así? Que pareces una... Entonces, así. Claro, y sí, porque es toda una cadena que viene desde siempre, o sea, justamente el patriarcado está desde que el mundo es mundo, digamos, entonces... cortar todo eso no es fácil, pero estar encaminados y poder tomar el rumbo, y más que nada hoy el papel fundamental que juegan las mujeres en la sociedad, nos puede llevar a lograr un cambio grande. Exacto. Todavía faltan muchas... falta el paso eso del discurso al hecho. Exacto. Porque a nivel discursivo, pedidos, reclamos, pero a nivel de los hechos todavía... No, y comprender de qué se trata, porque a veces como que se malinterpretan las cosas, como que se dice, no, porque odian a los hombres, no se trata de eso, o sea, entender qué es, sobre qué se lucha y contra qué se lucha, por qué se lucha, se hacen marchas, por qué hay tantas muertes de mujeres, por qué, o sea, y es más que nada por eso se lucha por los derechos, y se lucha porque no maten más mujeres y porque estén protegidas y porque tengan el lugar que les corresponde, porque no es ni más ni menos que eso. Y que encuentren una respuesta ante los reclamos, porque todas esas muertes, muchas de esas muertes hubo pedidos de auxilio, hubo denuncias que no se tuvieron en cuenta y terminaron la muerte. Porque tienen que tener un sistema que las acompañe, un sistema con recursos, un sistema con acción, y eso es lo que está faltando. Porque si vos estás en un hogar justamente que te está protegiendo de eso, vos nunca te puede pasar una cosa así, o sea, supuestamente. Claro.
pero no están bajo ningún punto protegidas, porque la chica salió y estaba en un hogar donde no tuvo que ver con el hogar. Claro, tenía restricción. Exacto. Y bueno, las que tienen, las que aparecen muertas, todas tienen restricción. Bueno, el fin de semana tenía restricción, se fue al trabajo y la mató. Claro, entonces muchas veces las restricciones... tenés botón antipánico, tenés todo, digamos, porque te brindan todo y las restricciones las disponen en el momento. Lo que pasa que después tiene que funcionar, tiene que haber toda una serie de trabajo para que en el momento que esto suceda, porque es obvio que el tipo se va a acercar igual. O sea, tiene que funcionar eso, el después. Ahí está. Bueno, es un camino que se empezó a recorrer y bueno, veremos el resultado, esperemos que no se demore tanto. Esperemos y que todos seamos conscientes que es una lucha de todos, de hombres, mujeres, de niños, adolescentes, de todos y tiene que llegar a un buen resultado para que todo empiece también a funcionar mejor, porque últimamente... No está funcionando nada. Con lo que no se puede ni ver las noticias, nada, porque todo lo que está pasando, pero bueno. ¿Está yendo a tribunales? Sí. ¿Se están cuidando del coronavirus? Sí, hay por todos lados. No veo acá. Alcohol en gel. El alcohol en gel. Lo tiene Flavio, lo tiene ahí está. Perfecto. Porque a los lugares donde voy, ahí está el alcohol en gel, así que uno llega y se va a beneficiar. Parece que lo tiene concentrado en una botella de whisky. No, ese no es para... Ese no era. Ahí está. Ahí está. Bueno, Lorena, gracias. ¿Dónde la pueden encontrar acá en Funes? Bueno, yo estoy en Candelaria 1835, local 2, los días lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 20, y si no en el 341-312-2817. Salvo un miércoles que entre las 17 y 19... Claro, si esa hora no estoy es porque... claro, Gustavo Coche, 1873, la sigue hasta acá. Bueno, gracias, Lorena. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, bienvenida a este ciclo 2020 y un placer tenerte de nuevo como columnista. Muchas gracias. Flavio, vamos a un tema musical y ya volvemos, ya 20 minutitos. Falta todavía. Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre, y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible.